Me llamo Sofía Medina, tengo 28 años, y hasta hace 3 meses, trabajaba como gerente en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. Digo trabajaba porque ahora soy dueña de una cadena completa de hoteles, aunque mi padre y su nueva familia aún no lo saben. Todo comenzó cuando mi madre falleció hace 15 años. Yo tenía 13 años cuando papá se casó con Claudia, apenas un año después del funeral. Con ella vino su hija Isabella, de mi misma edad, quien desde el primer día dejó claro que ella sería la favorita. Tu habitación es más grande que la mía, fue lo primero que me dijo Isabella. Deberíamos intercambiarlas. Una semana después, me encontré mudándome al cuarto más pequeño. Papá dijo que era lo justo, ya que éramos invitadas en su nueva familia. Mi única aliada era mi abuela paterna, Beatriz. Una mujer formidable que había construido un imperio hotelero desde cero junto con mi abuelo fallecido. No dejes que te hagan menos, pequeña, me decía mientras me enseñaba sobre el negocio familiar. Observa, aprende y guarda silencio. El momento adecuado llegará. Mientras Isabella pasaba sus días de compras con el dinero de papá, yo pasaba los veranos trabajando en diferentes hoteles de la abuela, aprendiendo cada aspecto del negocio desde abajo. ¿Por qué trabajas como una sirvienta?, se burlaba Isabella. Eres una Medina, deberías estar gastando dinero, no ganándolo. Lo que Isabella no entendía era que cada posición que ocupé fue una lección. Desde camarera hasta recepcionista, desde contadora hasta gerente de eventos. La abuela Beatriz me estaba preparando, aunque en ese momento no lo sabía. Tu abuelo y yo construimos este imperio con trabajo duro, me explicaba mientras revisábamos los libros contables. No con tarjetas de crédito y caprichos. Las cosas empeoraron cuando cumplí 21 años. Isabella había sido expulsada de su tercera universidad, mientras yo me graduaba con honores en administración hotelera. Tu hija es una vergüenza, le dijo Claudia a mi padre. Trabajando como una empleada cualquiera cuando debería estar viviendo como una heredera. Papá, completamente bajo el control de Claudia, comenzó a distanciarse más. Ya no me invitaban a las cenas familiares, y cuando lo hacían, era para compararme desfavorablemente con Isabella. La abuela Beatriz observaba todo en silencio, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Un día, 3 años atrás, la abuela me citó en su oficina privada en el hotel principal. Sofía, necesito mostrarte algo, dijo mientras cerraba la puerta con llave. Pero primero, dime, ¿qué ves cuando miras nuestros hoteles? Veo historia, abuela. Veo el trabajo de toda una vida. Veo potencial para expandirnos, para modernizarnos sin perder la elegancia clásica que nos distingue. Ella sonrió. Exactamente lo que quería escuchar. Durante las siguientes horas, me reveló la verdadera extensión del imperio familiar. No eran solo los 5 hoteles que todos conocían. Había inversiones inmobiliarias, acciones en otras cadenas hoteleras, cuentas en el extranjero. Tu padre se ha vuelto débil, dijo con pesar. Permite que Claudia e Isabella derrochen millones en tonterías, mientras tú sigues demostrando el verdadero espíritu Medina. ¿Por qué me muestras esto ahora, abuela? Porque estoy muriendo, querida. Cáncer. Me quedan quizás 6 meses. Mi mundo se detuvo. Abuela. No hay tiempo para lágrimas, me interrumpió. Tenemos trabajo que hacer. Mucho trabajo. En los meses siguientes, la abuela me enseñó cada secreto del negocio. Me presentó a socios clave, me mostró documentos confidenciales, me explicó estrategias que ni siquiera mi padre conocía. Tu padre piensa que heredará todo, dijo un día. Claudia ya está haciendo planes para vender los hoteles y modernizar el negocio con boutiques de lujo. No pueden hacer eso, ¿verdad? La abuela sonrió misteriosamente. No, si yo puedo evitarlo. Una semana antes de su fallecimiento, la abuela me entregó un sobresellado. No lo abras hasta que sea necesario. Sabrás cuándo. Ese momento llegó antes de lo que esperaba, en la lectura del testamento oficial, donde mi padre estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. La lectura del testamento se realizó en el salón principal del Hotel Medina Imperial, el primero y más emblemático de nuestra cadena. La abuela siempre decía que las grandes decisiones familiares debían tomarse donde todo comenzó. Claudia e Isabella llegaron tarde, como siempre, vestidas como si fuera un desfile de modas en lugar de un funeral.
Oh, Sofía, dijo Isabella con falsa dulzura, no esperaba verte aquí. Pensé que estarías trabajando. Me limité a sonreír, tocando discretamente el sobre que la abuela me había dado, seguro en mi bolso. El abogado oficial de la familia, el señor Ramírez, comenzó la lectura. Mi padre se sentó erguido, sosteniendo la mano de Claudia, mientras Isabella jugaba con su teléfono. Siendo las 10 de la mañana, comenzó el señor Ramírez, procedemos a la lectura del testamento de doña Beatriz Medina. La primera parte fue predecible, algunas donaciones a organizaciones benéficas, pequeños legados para empleados leales. Entonces llegó el momento crucial. En cuanto a los hoteles Medina y todos los activos empresariales asociados, leyó el abogado, se transferirán en su totalidad a mi hijo, Antonio Medina. Claudia aplaudió discretamente. Isabella sonrió con malicia. Mi padre se levantó, hinchado de orgullo. Como debe ser. Y tengo un anuncio que hacer. Sacó unos documentos de su maletín. He decidido hacer algunos cambios inmediatos en la empresa. Primero, venderemos los hoteles más antiguos para convertirlos en centros comerciales de lujo. No puedes hacer eso, exclamé sin poder contenerme. Esos hoteles son el legado de la abuela. Silencio, gritó mi padre. Eres igual que tu madre, siempre cuestionando mis decisiones. Por eso he decidido que no tendrás ningún papel en el futuro de esta empresa. Isabella será la nueva directora ejecutiva. Isabella dejó su teléfono por primera vez, sonriendo triunfalmente. Pero ella no sabe nada del negocio, protesté. Ni siquiera terminó la universidad. No necesito una universidad, respondió Isabella. Tengo visión. Estos hoteles anticuados necesitan un toque moderno, más glamour, más como tú, ¿verdad? Interrumpí. ¿Superficial y vacía? Suficiente, rugió mi padre. Esta es mi decisión final. No mereces ni un centavo de esta herencia. Todo irá para Isabella. ¿Estás seguro de eso, señor Medina? Una voz grave resonó desde la entrada del salón. Todos nos giramos. Un hombre mayor, con un maletín de cuero gastado, avanzó hacia la mesa. ¿Quién es usted?, exigió Claudia. Manuel Ortiz, abogado personal de doña Beatriz durante los últimos 30 años. El señor Ramírez palideció. Pero yo soy el abogado de la familia. Usted es el abogado que el señor Medina contrató hace 5 años, corrigió Ortiz. Yo he manejado los asuntos legales de doña Beatriz desde mucho antes. Sacó un documento de su maletín. Este es el verdadero testamento de doña Beatriz, fechado hace 6 meses y registrado legalmente. ¿Qué significa esto? Mi padre parecía desconcertado. Significa, dije sacando el sobre que la abuela me había dado, que ella sabía exactamente lo que harías. El señor Ortiz comenzó a leer el Nuevo Testamento. Con cada palabra, el rostro de mi padre perdía color. Los 5 hoteles principales, que todos conocían, efectivamente iban a mi padre. Pero el verdadero imperio, las inversiones internacionales, las propiedades en el extranjero, las acciones en otras cadenas hoteleras, todo lo que sumaba el 80% de la fortuna familiar, me había sido transferido a mí, en secreto, 6 meses antes. Esto es imposible, chilló Claudia. Debe ser un fraude. Les aseguro que todo está en orden, respondió Ortiz, desplegando más documentos. De hecho, la señorita Sofía ha sido la verdadera dueña de la mayoría de los activos durante los últimos 6 meses. Su abuela quería asegurarse de que todo funcionara correctamente antes de su fallecimiento. Isabella había dejado caer su teléfono, su rostro una máscara de incredulidad. Además, continuó Ortiz, hay una cláusula específica sobre los 5 hoteles principales. Si en algún momento se intenta venderlos o cambiar su naturaleza de hotel, el control completo pasa automáticamente a Sofía. Mi padre se desplomó en su silla. Pero, ¿por qué? Saqué una carta del sobre que la abuela me había dado. Quizás esto lo explique. Con manos temblorosas, abrí la carta de la abuela. La sala quedó en completo silencio mientras comenzaba a leer en voz alta. Querido Antonio, si estás escuchando esto, significa que Sofía finalmente ha revelado el verdadero testamento. Hijo mío, lo que voy a decirte te dolerá, pero es necesario. Desde que María, la madre de Sofía, falleció,
has estado perdido. Te vi alejarte de los valores que tu padre y yo te enseñamos. Vi cómo permitiste que el dinero y las apariencias nublaran tu juicio. Pero sobre todo, vi cómo abandonaste a tu propia hija por complacer a tu nueva familia. Mientras tú estabas ocupado comprando el amor de Isabella con tarjetas de crédito ilimitadas, Sofía trabajaba en nuestros hoteles, aprendiendo cada aspecto del negocio, tal como tu padre y yo lo hicimos. La vi levantarse a las 5 de la mañana para ayudar en la cocina. La vi quedarse hasta medianoche aprendiendo contabilidad. La vi aguantar las burlas de Isabella sin perder su dignidad. En ella vi el espíritu Medina que tú has olvidado. Este testamento no es un castigo, Antonio. Es una protección. Una protección para el legado que tu padre y yo construimos con décadas de trabajo duro. Sofía no solo heredó los negocios. Heredó nuestra visión, nuestra ética de trabajo, nuestro amor por lo que hacemos. Te dejo los 5 hoteles principales porque eres mi hijo y te amo. Pero el resto va a Sofía porque ella lo merece. Con amor, mamá. PD. Y Antonio, si estás pensando en impugnar este testamento, deberías saber que hay una segunda carta, en manos del señor Ortiz, detallando ciertas irregularidades financieras tuyas que preferiría no tener que revelar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia fue la primera en reaccionar. Vámonos, gritó, tirando del brazo de mi padre. Llamaremos a nuestros abogados y... No, interrumpió mi padre, su voz quebrada. Ya basta. Se veía repentinamente envejecido, como si la carta hubiera quitado una máscara que llevaba años usando. Mamá tiene razón, continuó, mirándome directamente por primera vez en años. Lo siento, Sofía. Lo siento tanto. Isabella se levantó furiosa. No puedes estar hablando en serio. Ella es una don nadie. Una simple empleada. No, respondí tranquilamente. Soy una Medina. Y es hora de que las cosas cambien. Los meses siguientes fueron intensos. Implementé todos los planes que había desarrollado con la abuela. Modernizamos los hoteles respetando su esencia clásica. Abrimos nuevas ubicaciones en destinos emergentes. Desarrollamos un programa de capacitación para empleados. Mi padre, sorprendentemente, se convirtió en un aliado. Libre de la influencia de Claudia, quien lo dejó tan pronto como se dio cuenta de que no podría acceder a la fortuna completa, comenzó a recordar las lecciones de sus padres. Tu abuela estaría orgullosa, me dijo un día mientras recorríamos el Hotel Imperial. Yo estoy orgulloso. Isabella y Claudia intentaron demandar, por supuesto. Pero el señor Ortiz había preparado todo meticulosamente. Después de 3 intentos fallidos, se mudaron a otro país, donde según escuché, Isabella finalmente terminó la universidad. El año pasado, inauguramos un nuevo hotel. Lo llamé Beatriz, en honor a la mujer que no solo me dejó una fortuna, sino algo mucho más valioso, la sabiduría para administrarla. En la inauguración, mi padre me ayudó a develar una fotografía de la abuela que ahora preside el lobby. Es una imagen de ella en sus primeros días, cuando trabajaba como recepcionista junto con mi abuelo. ¿Sabes qué me dijo tu abuela una vez?, comentó mi padre durante la ceremonia. Que la verdadera herencia no es lo que dejas en un testamento, sino lo que enseñas en vida. Hoy, 10 años después de comenzar como camarera, dirijo uno de los grupos hoteleros más exitosos del país. Cada mañana, al entrar a mi oficina, miro la foto de la abuela y recuerdo sus palabras. Observa, aprende y guarda silencio. El momento adecuado llegará. Y vaya que llegó. La semana pasada, contraté a una joven como pasante. La vi trabajando después de horas, estudiando cada aspecto del negocio con la misma pasión que yo tenía. ¿Por qué trabajas tanto?, le pregunté. Porque quiero aprender todo, respondió. Desde abajo, como debe ser. Sonreí, recordando a mi abuela. ¿Te gustaría tomar un café? Tengo algunas historias que podrían interesarte. Después de todo, los verdaderos legados no se heredan. Se construyen, se enseñan y se pasan adelante. Como dice el nuevo lema de Hoteles Medina, la excelencia no se hereda, se aprende.